Saludos. El 23 de septiembre del 2020 se cumplieron 64 años de que el montecristeño Osvaldo Virgil Pichardo, Ossie Virgil Sr., se convirtiera en el primer jugador dominicano en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas. 23 de septiembre de 1956, jugando para los Gigantes de New York, hoy de San Francisco. Pero el 2 de octubre del 2020 se cumplieron 60 años de Virgil haber sido el primer dominicano en actuar como catcher. Ese 2 de octubre de 1960, último día de juego en la serie regular de esa temporada, Virgil apareció como octavo bate de los Tigres de Detroit, haciendo batería con el conocido Phil Regan, quien fue dirigente campeón 2 veces con los Leones del Escogido en el béisbol invernal dominicano, en las temporadas 1987-88 y 1988-89, y fue coach de picheo de los campeones Toros del Este en la temporada 2019-2020. En ese enfrentamiento que los Atléticos de Kansas City, hoy de Oakland, no confundir con los Reales de Kansas City, ganaron 2-1 con tiempo de duración de 1 hora y 45 minutos. Virgil bateó de 3-1 y Regan lanzó 7 entradas y cargó con la derrota. Es asombroso ver que Virgil, con 88 años de edad, y Regan, con 83, todavía se mantienen activos como instructores, coincidencialmente ambos con los Mets de New York. Conocemos que el también montecristeño Tony Peña ha sido el más importante catcher dominicano de todos los tiempos en Grandes Ligas, con el 7º mayor total de juegos en esa posición, solo detrás de Iván Rodríguez, Carlton Fisk, Bob Boone, Gary Carter, Jason Kendall y Yadier Molina. Pero veamos quiénes han sido los 5 primeros dominicanos en desempeñarse en la denominada posición número 2. Ya mencionamos a Virgil con su actuación junto a Phil Regan haciendo batería ese 2 de octubre de 1960. Y Virgil también fue el primer dominicano que jugó tercera base, right field, left field, torpedero en el béisbol de Grandes Ligas, así como fue el primero que jugó segunda base en la Liga Americana, después de hacerlo Julián Javier en la Liga Nacional en 1960. En su carrera de Grandes Ligas, Virgil actuó en 35 juegos como catcher, iniciando en 15 de ellos, con 166 innings jugados. Puso out a 2 de 12 corredores que le salieron a robo. El segundo dominicano que actuó como catcher en el béisbol de las Grandes Ligas, esto es algo realmente curioso e interesante. Fue el primer dominicano en actuar como catcher en la Liga Nacional. Se trata de Manuel Mota. Mota, que al igual que Osvaldo Virgil, fue firmado originalmente por los Gigantes de Nueva York. El caso de Virgil fue que lo firmaron en Estados Unidos en 1952. A Mota lo firman los Gigantes en 1957, en febrero. Al año siguiente se mudan a San Francisco. Pues lo de Manny Mota ocurrió el 13 de julio de 1964 en juego a 12 entradas en Pittsburgh, jugando para los Piratas y frente a los Cardenales de San Luis. Mota entró como corredor sustituto en la parte final del 9º inning y se quedó jugando en el left field en el 10º. Fue movido como catcher en el inning número 11 y conectó doble en su único turno en la parte baja del inning 11. Mota cometió un pass ball en cada uno
de los 2 episodios que actuó como receptor, y el juego se decidió por sencillo remolcador de su compatriota Julián Javier. Estamos hablando de un partido en el que los Cardenales de San Luis le ganaron 5-4 a los Piratas de Pittsburgh el 13 de julio de 1964. Otro dato que llama la atención es que después de Virgil y Mota, el tercer dominicano que actúa como catcher fue alguien que realmente llegó a Grandes Ligas como jardinero, aunque fue firmado originalmente como catcher. Se trata de Rico Carty, quien fue firmado en octubre de 1959 por los Bravos de Milwaukee, hoy Bravos de Atlanta. Pues ocurrió que Rico Carty llegó a Grandes Ligas como jardinero, pero en 1966 Carty actuó en 17 juegos como catcher con los Bravos de Atlanta, 14 de ellos en la alineación iniciadora, con 129 innings jugados, eliminando de out a 7 de los 14 corredores que le salieron a robo para un 50%. Miren, eso llama la atención, que sacó la mitad de los corredores que le salieron a robo al Rico Carty. Ya para 1969 llega a Grandes Ligas el primer auténtico jugador que era catcher como posición que le correspondía como titular, es decir, esa era su posición, no un jugador de otra posición que lo pusieron a jugar catcher. Se trata de Federico Velázquez, que en Estados Unidos le decían Freddy Velázquez. Velázquez fue originalmente firmado por los Gigantes antes de la temporada del 58, pero fue dado de baja antes de la temporada del 59, es decir, solo jugó un año con los Gigantes. Estuvo 5 años sin contrato en el sistema de MLB y fue firmado por los Atléticos de Kansas City antes de la temporada de 1964. Su contrato fue comprado por los Padres de San Diego desde los Atléticos de Oakland el 17 de octubre de 1968. Pero es al llegar al equipo Pilotos de Seattle cuando se produce una expansión con miras a 1969 en el béisbol de Grandes Ligas. En diciembre de 1968, los Pilotos de Seattle adquieren a Federico Velázquez en la regla 5 de diciembre de ese año, 1968. Y es cuando debutan entonces en 1969 y único año que ese equipo jugó en Grandes Ligas, los Pilotos de Seattle, ya que a partir del 1970 esa franquicia se mudó a Milwaukee, los hoy Cerveceros de Milwaukee, pero que en aquella ocasión estaban en la Liga Americana, hoy están en la Liga Nacional. Velázquez actuó en 16 juegos como catcher en Grandes Ligas, 9 de ellos iniciando, con 84 entradas 2 tercios jugadas detrás del plato, y sacó de out solo a 2 de 10 corredores que le salieron a robo para un 20%. Federico Velázquez y José Vidal Nicolás fueron los únicos 2 dominicanos que jugaron para esa franquicia de los Pilotos de Seattle. Y el quinto dominicano que juega de catcher en Grandes Ligas, que al igual que Velázquez, esa era su posición titular, se trata de Luis Pujols, quien fue firmado en enero de 1973 por los Astros de Houston. Y es entonces en septiembre de 1977 cuando Pujols debuta en Grandes Ligas. Aunque nunca fue titular a nivel de Liga Mayor, su mayor cantidad de juegos iniciados en la receptoría en una temporada fue de 57. Pujols vio acción en 9 temporadas, algunas de ellas con muy poca participación. En total actuó en 309 juegos detrás del plato, 250 iniciando con 2.200
44 entradas, dos tercios jugados en esa posición y tuvo un 22% de éxito sacando corredores en intento de robo. Finalmente les diremos que Federico Velázquez ha sido el catcher dominicano que ha debutado en Grandes Ligas con mayor edad, 31 años de edad. Y Gilberto Reyes ha sido el que más joven lo ha hecho. Lo hizo con 19 años de edad en 1983 con los Dodgers de Los Ángeles. Será hasta una próxima oportunidad.